porque si las personas de salud tú le dices, ah, sí, son, nada más, y cierra con eso, a menos que le paguen por enseñar y le enseñen. ¿Está bien? Pero si es personal de salud, le dices, espérate, anemia es un grupo de enfermedades. Si este es médico y te está diciendo que la anemia es una sola, pregúntale su nombre, averigua su CMP y nunca vayas. Ahí no es, bandera roja. ¿Por qué? Porque la anemia no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. Entonces son tantas anemias, son demasiadas, no vamos a poder estudiarlas todas, es imposible, ¿está bien? A menos que esta sea una clase de hematología, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver la clasificación de anemias para poder entenderlas mejor, ¿les parece? ¿Sí? Pues en primer lugar, la clasificación de anemias que se usan son de dos tipos. La clasificación clínica, en la clasificación clínica sirve en realidad para dar tratamientos de inmediato, ¿está bien? Pero para no se entiende por qué suceden las anemias. La clasificación clínica es muy práctica, en verdad es la primera que deberíamos aprender. Al ser tan sencilla, no solemos en realidad utilizarla para torturar a los alumnos, ¿está bien? ¿Ya? Pero es bien sencilla, solamente se comprueba qué tamaño tiene el eritrocito. Si el eritrocito es grande, se llaman anemias macrocíticas o anemias con un BCM alto, ¿está bien? Si la anemia es pequeña, perdón, el glóbulo rojo es pequeño, su volumen es pequeño, se conocen como anemias microcíticas. Cuando tienen el tamaño perfecto, entre 80 y 100 femtolitros, hablamos de anemias normocíticas. Y las causas las encuentran acá. Ahí están todas las anemias que podríamos aprender como estudiantes. Por enfermedad crónica, ya la conocen, ¿cierto? Talasemias, sideroblásticas, deficiencia de hierro, anemia por enfermedad renal crónica, drepanocítica, por enfermedad crónica otra vez, hemolítica, hemorragia aguda, deficiencia de folato, B12, enfermedad hepática, reticulocitosis, hipotiroidismo, gampatismo. Ahora que ya sabes todas las anemias que existen, no vas a volver a decir tiene anemia, vas a decir tiene anemia macrocítica para englobar un grupo, ¿sí o no? ¿Sí? O microcítica. Pero esa no es la clasificación que vamos a utilizar en esta clase, porque esta clase no es una clase de diagnóstico hematológico, ¿cierto? ¿O lo es? No. ¿Qué clasificación vamos a usar? La clasificación fisiopatológica. La clasificación fisiopatológica de la anemia depende de los mecanismos de por qué éstas aparecen y dependen enteramente del órgano productor de los glóbulos rojos. ¿Cuál es el órgano productor de los glóbulos rojos? Entonces el enfoque fisiopatológico habla de la respuesta medular, es decir, de cómo responde la médula ósea frente a la disminución del glóbulo rojo. ¿Comprendido? Y hay dos tipos, las regenerativas, que se retiren, parece, para poder explicar tranquilamente. ¿Está bien? Son dos. ¿Ya? ¿Salgo a votarlos? Ustedes dicen. Sí. No recibes el Biblia, ¿no? No, profe. Hay que respetar. No puedo, mi cursito de habilidades blandas me enseñó que no puedo votar. Tengo que acercarme y pedirle por favor, arrodillar. Pero práctico. Oye, hacen bulla, ¿no? Dicen que no. Todos queremos irnos tempranos. Sí. Entonces, Aquí es justificado. claro, además que hasta las 7 nomás es el cursito de habilidades blandas, ¿no? En adelante no hay quien. El horario familiar se acaba. Muy bien, entonces, el enfoque fisiopatológico, la clasificación fisiopatológica que vas a utilizar en esta clase y en este curso es la que ves acá. Las anemias se dividen en dos grupos, en unas en donde responde nuestra querida médula ósea y en otras en donde no responde. Cuando responde se conocen como anemias regenerativas, porque regeneran la masa. También le dicen anemias proliferativas. En cambio, miren ustedes acá a la izquierda, están aquellas anemias en las cuales la médula ósea no puede lamentablemente producir suficiente glóbulos rojos para poder suplir este problema.
A estas se conocen como arregenerativas o hipoproliferativas, también con disproliferativas. ¿Comprendido? Usa el idioma que quieras. Bien, vamos a ver los mecanismos, de izquierda a derecha. ¿Cuál vamos a ver, Rocío Mori? También las cosas al revés, pero ya. Muy bien. Si fallan las células progenitoras, es decir, la serie roja de proeritroblasto, eritroblasto, etcétera, etcétera, hasta reticulocito y luego glóbulo rojo, ya estamos hablando de tres tipos de defectos. Un problema global, cuantitativo, en el cual no hay el suficiente número de glóbulos rojos, aplasia medular, o la invasión de la médula ósea, ¿está bien? Trastornos cualitativos como la diseritropoiesis congénita, en el cual no puede haber una eritropoiesis adecuada, no hay pasaje porque no hay genes, o un estímulo inadecuado, la anemia renal o la anemia de ciertas enfermedades endocrinológicas. De todas estas, las más frecuentes las encuentran abajo. ¿Está bien? Sí, la anemia por enfermedad renal es un clásico. No hay eritropoyetina. Y si no hay eritropoyetina, no va a haber eritropoiesis. La médula no va a responder jamás a regenerar. ¿Comprendido? En el hipotiroidismo no se puede continuar la eritropoiesis. Lamentablemente no va a poder responder bien la médula y eso se llama anemia arregenerada. ¿Comprendido? ¿Qué les parece si vemos uno por uno? Y solamente hablo de los mecanismos en primer lugar. Cuando fallan las células progenitoras, arregenerativa. Cuando los precursores no pueden especializarse, es decir, diferenciarse, arregenerativa. ¿Comprenden? Cuando lamentablemente has perdido muchos eritrocitos porque se salieron del cuerpo, como la hemorragia, ¿cómo se llama? Pérdida de eritrocitos extravascular, ¿no? O porque lamentablemente estás destruyendo a los eritrocitos, y esto se llama hemólisis. ¿Comprendido? Vamos a ver una por una, ¿está bien? Vamos a ver anemias no regenerativas. Quiero que veas estas anemias no regenerativas que estoy planteando. Miren ustedes, ¿qué órgano es este? El riñón. El riñón debería fabricar eritropoyetina. Y esto va a llegar hasta nuestra querida colonia formadora, unidad de colonias formadoras, está bien, eritroides, ¿no? ¿Cierto? Y estas van a terminar en glóbulos rojos, pero pues, no hay eritropoyetina. Si no hay eritropoyetina, no hay eritropoiesis. Miren ustedes, acá está bien en la médula suprarrenal y en nuestro querido, en la tiroides. Cuando no hay tiroides, ¿qué va a pasar? No va a haber tampoco la formación de la eritropoiesis. Entonces, si yo veo un paciente cuya médula no hace buena eritropoiesis, ¿qué debo pensar? ¿Que está fallando el riñón? ¿Un problema endocrinológico o un problema renal? Pucha, ¿qué doctor? ¿Los hematólogos nomás no ven esto? No, también los endocrinos y también los nefrólogos. ¿Está bien? Entonces, aquí viene un clásico, pues, ¿no? ¿Qué hace un médico interconsultando por una anemia arregenerativa a un urólogo? Oye, eso sucede. Tengo un meme listo para hacer, solo para suscriptores. Claro que sí, o sea, piensa. ¿Qué haría un urólogo acá? Ver si el riñón funciona. Los urólogos no ven función renal. Ven el aparato, ven el aparato urinario, o sea, estamos hablando de cálices desde la pelvis para abajo, ya, o todo el riñón, sería un nefrólogo, pero interconsultaron a un urólogo. Es un bombazo, por cierto, ¿no? Es un muy buen bombazo. ¿Comprendieron mejor la situación? ¿Sí? Van entendiendo los memes, tienen mejor nivel en metacognición. Felicidades. ¿Está bien? Entonces, en las anemias no regenerativas, también llamadas arregenerativas o hipoproliferativas, en el primer mecanismo falla la eritropoiesis. Pero tenemos otras formas en donde la tiroides está bien, el riñón está bien, la eritropoyetina está perfecta y todas las células van sí o sí a ir diferenciándose una tras otra hasta llegar a un glóbulo rojo maduro. Pero para llegar a un glóbulo rojo maduro requiere ciertas
vitaminas y bioelementos, ¿sí o no? Un mineral sobre todo. ¿Cuál? Hierro. Hierro. ¿Y el hierro tiene que venir de qué grupo? Hemo, no viene solo. Por favor, según mi cursito de habilidades a todos aquellos que son veganos. ¿Está bien? No sé si están ofendidos. El hierro se come en carne, sí o sí, carne, grupo hemo, se tiene que absorber así, carne, ¿está bien? El duodeno tiene la habilidad de absorber mejor el hierro hemo que el hierro no hemo de las plantas, ¿comprendo? Entonces, aquí, inclusive en el libro de Fisiopato, colocan al hierro, ¿en qué forma? Hemo, ¿se dan cuenta? Muy bien, ¿hasta ahí comprendieron? Entonces, el hierro hemo es crucial para unirlo a qué cadenas? Alfa y beta globina. Observa, ¿qué tipo de anemia será en donde no hay hierro? Ferropénica, tal cual. ¿Comprendieron? ¿Sí? Es la anemia más frecuente de todas las anemias. ¿Quiere decir que las A regenerativas son más frecuentes que las regenerativas? Sí, claro que sí, porque tienen dentro de estas a nuestra querida anemia ferropénica. ¿Comprendieron? Entonces, por más que haya eritropoiesis, no pueden madurar los glóbulos rojos. No pueden madurar. Y hay 4 mecanismos que tú tienes que saber. Yo ya te dije uno, ¿no? Falta el sustrato, ¿no? ¿Qué falta? Hierro. Hay otra forma, que haya hierro, pero que no puedas llevarlo ahí. Y eso es en la anemia inflamatoria. No sé quién va a exponer de acá eso. La que triste, pero bueno. Me pusieron sin saber qué tipo de anemia. Pero los que pusieron sí entendieron, de hecho que sí. Y lo deben haber hecho bien. Entonces, es por secuestro el hierro. Hierro hay, el problema es que está secuestrado. Es otra historia, ¿cierto? Muy bien. El segundo mecanismo que tienes que saber es que lamentablemente las cadenas de alfa o beta globina fallan. Y a estas se conocen como las talasemias. ¿Comprendido? Aunque las hidroblásticas son otra forma, ¿está bien? En estas lamentablemente el hierro no se acopla bien en donde debe. ¿Ya? Esa es otra historia. No son tan comunes, en cambio las talasemias sí lo son. De ahí explicaremos por qué. ¿Está bien? Tienes un mecanismo, un cuarto mecanismo que quiero que veas acá, que es el código genético de nuestros queridos eritrocitos. Para que los eritrocitos, que son células que se dividen mucho los precursores, porque tienes mucho más eritrocitos que células de otro tipo, pues requieres estabilidad genómica, ¿sí o no? ¿Sí? Y para la estabilidad genómica, para que no haya mutación y no haya problemas, necesitas buenas vitaminas. Son 2 vitaminas que necesitas para estabilizar el ADN de un precursor eritroide. Estas 2 vitaminas son la B12 y la B9. ¿Comprendieron? ¿Sí? Y si no comes B12 porque no comes carne, o sea, no solamente no llega hemo, sino que tampoco llega B12. Y bueno, el B9, ¿de dónde se obtiene la vitamina B9? De los vegetales, específicamente de las hojas verdes, ¿cierto? Por eso se llama ácido fólico, foláceo, hojas. ¿Está bien? De follaje. ¿Comprendieron todos? ¿Sí? Anemias A regenerativas. 4 mecanismos que tienes que saber. ¿Qué pasó? No se burlen, por favor. No voy a permitir eso. Gracias. Vamos a hablar de la anemia más común de todas. La anemia por déficit de hierro. Pues aquí vemos el metabolismo del hierro. ¿Pueden observarlo ustedes? ¿Sí? Es muy fácil de aprender si sabes la fisiología. El hierro se absorbe por el grupo, bueno, en el grupo hemo, cuando está unido al grupo hemo, en el duodeno en un medio ácido, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, necesitarías, para que una persona tenga anemia ferropénica, no darle hierro, que no coma nada de carne, ¿ya? Y dependa enteramente de los vegetales. Esta persona lamentablemente va a tener anemia ferropénica porque hay mucha dificultad para poder absorber el hierro no hemo, ¿no? Inclusive hay que transformarlo de un ion al otro, es una chamba que consume energía, ¿ya? Sí, es un gran problema. Muy bien, ¿qué más podría pasar? Fácil, que no tengas ácido. ¿Y por qué una persona no tendría ácido? Por uso de medicamentos. Usa medicamentos que le quitan ácido, los antiácidos. ¿Han escuchado del omeprazol? Y de los queridos doctores que le dan omeprazol como 3, 4 años a las personas. O el omeprazol como protector gástrico. ¿Han escuchado? Sí. Bueno, cuando tú veas a un colega que hace eso, ya sabes, ahí no es. ¿Ya? Banderita roja, ¿no? ¿Cierto? El omeprazol es un antiácido que tiene una indicación de 6 a 8 semanas y es manejado por los gastroenterólogos para retirarlo.
Y doctor, si yo veo un gastro que está dando para toda la vida, ahí no es, ahí tampoco es. ¿Ya? Recuerden, ¿ya? Hay que aprender bien las ciencias básicas. Entonces, lamentablemente el omeprazol da anemia ferropénica. Entonces, la anemia ferropénica no solo se debe a a falta de comida, sino también a uso de medicamentos que no permiten la absorción. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Muy bien. Es fácil de entender. No se olviden que también se recicla el hierro, por si acaso, en un ciclo que depende enteramente de los macrófagos, ¿no? La hemocateresis, de hecho, es la forma de cómo se recicla, ¿no? En el vaso. Bien, ¿todos? ¿Alguna duda? Entonces, la anemia ferropénica tiene una patogenia bien fácil de explicar. El mecanismo es, no comes hierro, o la cantidad suficiente que necesitas, ¿cierto? ¿En qué épocas de la vida uno necesita más hierro? En la adolescencia. ¿Ah? En la adolescencia y en la adultez. En la adolescencia y en la gestación. Porque en la adolescencia creces, en la niñez también, ¿ah? Sigues creciendo. Su profesor, por ejemplo, difícil que tenga este problema, ¿no? No va a crecer más, ¿cierto? Pero yo a mis, bueno, yo sé bastante, 11 años, cuando dejé de crecer, todavía crecía, necesitaba hierro. Entonces, no solamente es en la adolescencia, sino en toda la niñez se crece. Las cantidades de hierro cada vez son mayores que se necesita porque el cuerpo es más grande. Y en la gestación, porque a pesar de que la mujer no crece, tiene otro ser vivo que está creciendo en ese momento. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Recuerden ustedes que la hepsidina es una proteína que juega bloqueando a la ferroportina. ¿Está bien? Tiene otros mecanismos de los cuales no voy a hablar ahorita, pero ya los dijeron en su clase, ¿está bien? Pero la hepsidina es crucial para poder capturar el hierro en ciertas células, ¿no? Se suelen almacenar el hierro en los enterocitos, los hepatocitos y los macrófagos. ¿Está bien? Entonces, en presencia de EPO no hay problema. El problema es que no hay suficiente EPO en ciertas enfermedades como las enfermedades inflamatorias crónicas. Es otro mecanismo de estas. Ya no lo puedo hablar ahorita porque voy a demorar mucho y eso ya tiene una exposición aparte. Es un mecanismo triple, ¿no? El triple mecanismo. Sí. Muy bien. Ahora sí, vamos a la clase teórica. Anemias arregenerativas todavía. ¿Se acuerdan el mecanismo en que las cadenas alfa o las beta estaban chancaditas? ¿Cómo se llaman esas enfermedades? Talasemias. Las talasemias son de dos tipos, las alfa o las betas. Pero la beta es la más frecuente y por lo tanto la que vamos a preguntar. ¿Está bien? La beta ocurre porque hay mutaciones en el cromosoma 11 en donde están las cadenas de las globinas codificadas. ¿Está bien? Y tiene dos mecanismos. Tienes poca hemoglobina A del adulto, ¿está bien? Porque lamentablemente no puede sintetizar bien, ¿está bien? O lamentablemente la hemoglobina desnaturalizada, es decir, se precipita en el glóbulo rojo haciendo de que este pierda su color, es detectada por los macrófagos y se lo terminan comiendo antes de tiempo pensando que es un glóbulo rojo viejo cuando no lo es. Eritrofagocitosis. ¿Comprendieron? ¿Sí? Muy bien. Entonces, quiero que veas aquí. Puedes ver que hay hemólisis extravascular porque los glóbulos rojos están detectando unos, miren ustedes, los glóbulos rojos que tienen lamentablemente la hemoglobina en la periferia, ha caído por gravedad porque está desnaturalizada y creen los macrófagos que son en realidad, ¿qué cosa? Glóbulos rojos viejitos, ¿no? Los terminan matando antes de tiempo, eso se llama hemólisis. En las beta-talasemias pueden hacer hemólisis. Pero lo más normal es que los glóbulos rojos no puedan sintetizarse adecuadamente en la médula ósea. Entonces, la beta-talasemia es una enfermedad en la cual no se sintetizan bien las cadenas de globina. Por lo tanto, sus glóbulos rojos son inmaduros y la médula ósea se traba en el proceso de eritropoyesis. ¿Dudas? ¿Alguna? Como la médula ósea no puede, pues de inmediato va a haber una hipertrofia e hiperplasia en la médula ósea, sobre todo en los órganos que generalmente tienen una médula ósea muy pequeña, como por ejemplo los huesos planos. Los huesos planos como, no sé, la escápula, el esternón, sí suelen producir bastante, el hueso pélvico, ¿no? El hueso ilíaco, pero el cráneo no debería tener médula ósea.
Su médula ósea es tan delgadita que casi no produce más, un eritrocito al día. Producirá. Mientras que el hueso de esternón, 1 millón, 2 millones fabrica el hueso ilíaco, diferente. En estos niños que nacen con estos problemas, lamentablemente, como necesitan estar fabricando más eritrocitos porque estos mueren antes, terminan haciendo que su cráneo se llene de médula ósea y se expanda y se deforme para compensar. ¿Comprende? Entonces el niño con talasemia tiene alteraciones en el cráneo. ¿Dudas hasta ahí? Muy bien, quiero que vean y entiendan que son 4 genes de la beta globina. Yo les dije, la beta talasemia es la más común, o sea, que la cadena beta sea la que falla. Son 4 genes que codifican la beta, por si acaso, ¿ya? Si falla uno, bueno, felizmente tengo 3 que me salvan, ¿no? Si fallan 2, ya estoy medio feo. 3, ya créeme, 4 es lamentablemente incompatible con la vida. No tienes cadenas beta y no vas a sobrevivir. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna. Una persona puede vivir tranquilo con sus 3 cadenas beta. Sí, créame, chicos. Así que si tienes 3 de 4, puedes hasta jugar pelota, puedes de verdad ir al gimnasio, no hay ningún problema. Vas a tener una vida normal. A eso se conoce como rasgo talasémico. Lo único que no puedes hacer es casarte con una persona que le falte otro más. Bueno, a menos que te guste mucho, puede ser, pero te la juegas. Pero ya no tienen hijos. Depende. Qué bendición. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? A más genes mutados, más peligrosa es la enfermedad. Vamos a hablar ahora de otras anemias arregenerativas, en las cuales no hay vitaminas para poder estabilizar el ADN. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles serían estas vitaminas? ¿Por qué una persona tendría déficit de B12? Vamos a ver, ¿está bien? ¿Ya? Vamos a ver aquí. No, ahora sí, vamos a elegir. Torres, por favor, dime. ¿Cuál quieres que explique primero? ¿Déficit de B9 o déficit de B12? Cuidado con los Muy bien, perfecto. Entonces vamos a hablar de déficit de B9, ¿está bien? ¿Por qué una persona no tendría ácido fólico? Bueno, es difícil conseguir las hojitas verdes, ¿ah? Créanme que sí, y nuestras reservas son bien pobres, son de 3 meses más o menos. Y si tú lamentablemente necesitas mucha vitamina B9 para estabilizar varias divisiones celulares, vas a tener problemas. ¿En qué enfermedades existe una alta proliferación, es decir, una alta síntesis o mitosis a cada rato? Las hiperplasias va una, otras, las neoplasias. Los pacientes con neoplasias no solo tienen anemia por inflamación crónica, sino que además se agrega otra anemia más, como déficit de B9. Pero hay enfermedades no neoplásicas que tienen alta mitosis, ¿no? La psoriasis, por ejemplo. En la psoriasis la piel no muere en sus 120 días que debería, mueren en 7. ¿Comprenden? Entonces el cuerpo intenta regenerar rapidito. Las quemaduras, imagínate que tienes una quemadura de 2.º grado, necesitas o no regenerar tejidos, necesitas hacer mitosis, vas a consumir todas tus reservas de B9. En vez de 3 meses, lo vas a consumir en 3 días. ¿Comprendes? Otras enfermedades que tengan este problema, el hipertiroidismo. ¿Ya? Hay una gran exfaselación de uñas y de cabello. Al paciente se le cae y se regenera, se cae y se regenera. Es un problema grande. ¿Comprende? Otro, que lamentablemente le des medicamentos, fármacos, que interrumpan la producción de B9 en el cuerpo. ¿Existe eso? Sí, claro que sí. Metrotexate la cabeza. Hay fármacos, ya lo estudiarán en fármacos, que interrumpen la fabricación de B9. Y si no tienes ácido fólico en el cuerpo y no lo comes encima, fuiste. Ahora te imaginas un paciente con, no sé, psoriasis, que tenga además artritis reumatoide y que le receten metrotexate todos los días. Se muere. No, no se muere, créeme. Sería... no, el paciente sufre mucho porque va a tener anemia megaloblástica. ¿Comprendieron? Ahora vamos al déficit de B12. ¿Está bien? En el déficit de B12 la cosa es mucho más compleja.
En el déficit de B12 tienes que saber en primer lugar cómo se obtiene la B12. ¿De dónde se obtiene la B12? De la carne. En realidad los alimentos de origen animal. Porque puedes comer grasa animal, igual vas a obtener B12. Puedes comer huevos, igual vas a obtener B12. Porque todo de origen animal. Entonces la vitamina B12 se absorbe por aquí, llega hasta el estómago, en donde la cobalamina se mezcla con el ácido clorhídrico, ¿está bien? Y de esta manera puede formar un complejo, ¿no? El complejo cobalamina, ¿está bien? Proteína R o transportadora, etc. Esta va a llegar y pues con el páncreas va a separarlos con sus enzimas digestivas y se va a unir al factor intrínseco ya fabricado en el estómago. Se unen aquí, factor intrínseco con cobalamina, y cuando llega al ilion terminal, justo antes de llegar al colon, están todos los receptores de factor intrínseco. ¡Pac! Se pega la B12 ahí y capta el ilion terminal. Y todos somos felices porque ya tenemos B12 para poder fabricar nuestros hermosos eritrocitos bien maduros. ¿Sí o no? Buenos mitos. ¿Y si no hay estómago? No hay B12, ¿no? ¿Cierto? ¿En qué casos no habría estómago? Yo sé. ¿Quieres tú? Bueno, antes era el cáncer, ahora es, ¿quieres tener el cuerpo de tus sueños? No te preocupes, no hagas dieta ni ejercicio. Hazte la cirugía, ¿vale? ¿Has escuchado? Cirujano tal, te invita a hacerte la cirugía de banda. ¿Has escuchado o no? Te vas al equipo. A mí me conviene, ¿no? O sea, gano plata, porque no es todo, definitivamente. Pero eso está sucediendo. ¿Y hay control en el Perú? No. Les hacemos memes, ¿no? Porque todos los cirujanos salen bailando, hazte la banda gástrica, todos los días. Porque si no, no tendrían plata. Entonces es un problema, ¿no? Ese es el tema, no hay control ético en el Perú. Y se están sacando estómagos, reduciendo, cortando pedazos, todo lo que podemos. Sin factor intrínseco vive la gente. Qué bendición. Y todavía que te dicen, no te preocupes, hay un medicamento, hay B12 artificial. Suplemento. Así te dicen, toma tu suplemento. Yo normal, ¿no? Mejor, más Están claro. combatiendo la sobrepoblación. Bueno sería eso. Sería fantástico, pero no está sucediendo. No tiene alta mortalidad. Tiene una alta morbilidad. Ajá. ¿Ya? ¿Qué pasaría si lamentablemente tienes anticuerpos contra el factor intrínseco? ¿Existe eso? Sí, se llama anemia perniciosa. La anemia perniciosa es un tipo de anemia en que hay anticuerpos justo contra el factor. O lo peor de todo, hay anticuerpos contra la célula parietal, que es justo la que produce el factor intrínseco. ¿Existe eso? Es un tipo especial de megaloblástica, la anemia perniciosa. ¿Entiendes? Déficit de B12 porque quemaste todas tus parietales. ¿Qué más? La gastritis atrófica, ¿no? Ese es otro. ¿Qué más? Tenemos cosas peores, ¿no? Te sacan el intestino. Ay, concho. Ahí me hicieron eso. ¿Ya? ¿O qué te hiciste? Entonces, el hilio, justo el hilio te lo sacan. Ahora tienes déficit de B12, ¿cierto? Muy bien. O lamentablemente tienes un parásito en el intestino que toda tu B12 se la comes. Difilobotrium latum. ¿Está bien? Qué rico comer mi cevichito acá de... Claro, de 2 soles, ¿no? Buenazo, el carretillero. No voy a negar que es un manjar a veces, ¿no? Pero comprenden ustedes que nos metemos contra el difilobotrium, ¿no? Vendían ¿Dudas maquis. hasta ahí? Maquis Sí. afuera de mi No, las tenias no tanto, más son difilobotrium. Difilobotrium es un tipo de tenio. ¿Dudas hasta ahí? No, ni lo que compré. Ahora, existe otro, que no tengas transcobalamina, que ya, se lo lleves, es muy raro. Créeme que las que les dije es mucho más frecuente. La cirugía bariátrica por falta de ética es más frecuente que todos. Dime, Arlucén. ¿Funcionaría la vitamina B12 como suplemento que se hace en Pero sí se llevaron Sí, el claro, absorbo. tienes que darle dosis altísimas, 5.000, 10.000, porque el 1% se absorbe en yeyuno, se ha descubierto eso en 2020. Entonces sí sirve, claro que sí, pero condenas a una persona a vivir de pastillas toda su vida, ¿cierto? ¿Qué más? Que a veces te excedes de dosis y lamentablemente estos complejos suelen precipitar en la orina formando cálculos, que es un tema de teoría de la semana número 13. Pero qué bonito, platita, ¿no? Eso es lo que importa, ¿no? Nos conviene los errores de... Sí, claro, B12 es un lingual, ¿no? Pero es que ya lo estudiaré en fármaco, la farmacocinética suele modificar eso y pues,
trae problemas, ¿no? Los fármacos no se deben dar cuando no hay indicación. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otra anemia regenerativa para tener nuestro descansito. ¿Está bien? La anemia aplástica. En la anemia aplástica, lamentablemente, las células no pueden madurar. No pueden madurar porque o no tienes progenitores o estos no pueden madurar porque les faltan genes. ¿Está bien? Y pues hay muchas formas, pero la más común es la anemia aplástica adquirida. Es decir, que la adquieres durante tu vida adulta o después del nacimiento. ¿Y saben por qué sucede? Por citoquinas. Las citoquinas impiden la eritropoyesis. Es más, la anemia aplástica es una complicación de la anemia por inflamación crónica. Deben haberla visto cuando presentaron, ¿cierto? Sus compañeros. Las citoquinas no permitían el pasaje de eritropoyesis. Pero hasta ahí. No va a ser lo mismo. Y en la anemia por enfermedad crónica lo expliqué muy claramente. ¿Qué no hay? Eritropoyetina. Si no hay eritropoyetina, No hay eritropoyesis. no hay eritropoyesis. Listo, ahora. Espérame. Ya está. ¿Pero no tiene esta diapo? No, esa no está. Estaba bendito. Ah, no, lo envío con el doctor Martos para que los tenga. ¿Ya? Bien, vamos a ver anemias hemolíticas, pero vamos a descansar unos 5 minutos.